Presidente, ahora en Copa Sudamericana Emelec vuelve a participar después de muchos años. ¿Hay una presión porque Emelec gane luego de lo que pasó con Independiente del Valle? No, Emelec juega sus partidos, enfrenta sus torneos con la convicción de llegar muy lejos, de ganarlo, independientemente de quienes precedentemente lo hubieran ganado, sean equipos ecuatorianos o brasileños o argentinos. La mentalidad va a ser ganarle a Emelec. La mentalidad siempre va a ser llegar en el torneo muy lejos, instalarnos en una final y por supuesto ganarla, pero son torneos internacionales, todos los rivales son fuertes. Presidente, Arias cuando se fue a Emelec habló de falta de profesionalismo, Soso también se fue poniendo una renuncia. Rescalvo fue contundente en una de sus ruedas de prensa luego de un partido y le pregunto, ¿pasaba algo a la interna? ¿Sucedía algo en Emelec? No, hay que entender que hay jugadores que a veces les cuesta adaptarse a un sistema. En ocasiones llegan a un partido y pudieron específicamente en ese partido ser indisciplinados tácticamente. Y obviamente hay entrenadores que con justa razón no aceptan esta indisciplina táctica. Claro. Y obviamente la exponen como un malestar que sienten porque su trabajo no se ve reflejado el día de los partidos con respecto a lo que hicieron durante la semana o meses de entrenamiento. Presidente, Pero básicamente ahí que se refiere, ¿no? Claro. No es que llegan borrachos a un entrenamiento o hay una falta de respeto, no. Se refiere a una indisciplina táctica que también es una falta de profesionalismo. Siempre se ha entendido que igual en Emelec las jerarquías están muy bien estructuradas y respetadas. O sea, al menos yo nunca he escuchado que van a Cineme y en el camerino va y lo va a, no sé, a insultar al director técnico. ¿Alguna vez le ha tocado hablar con algún jugador hablando netamente de lo deportivo? ¿Espera algo más? Los camerinos son sagrados y la comisión directiva de Emelec y todos los directivos saben que respetamos el vestuario, donde solamente pueden haber palabras de aliento y reuniones para conversar muy íntimamente con cuerpo técnico, pero cuestionar en camerino o llamar la atención es algo que, excepto jugadores y cuerpo técnico, ninguna otra persona puede tomar ese tipo de protagonismo. Presidente, Emelec hoy le faltarían en teoría el refuerzo del portero y el refuerzo del volante ofensivo, Sí, ¿verdad? ¿Sería uno más o puede haber otro refuerzo en otra posición? Realmente, después de conseguir a Sebastián Rodríguez y a Barceló, estamos buscando un volante de mucho juego ofensivo, con gol, que aporte un poco más de compañía en ataque a los delanteros que están delante de él y que tenga también despliegue físico para recuperar. Recuerde usted que Ismael no es un entrenador para quienes los jugadores son unos para atacar y otros para defender. Claro. Exige que los 11 se muevan en el campo de juego con y sin pelota. Y eso obliga al jugador, cualquiera que este sea, independientemente de la posición en la que se encuentre, ir en busca de la recuperación de la pelota cuando ésta circule en un sector que le toca en correspondencia actuar a él. Claro. Entonces, no es muy fácil encontrar este tipo de jugadores, pero estamos muy cerca de un fichaje de esta naturaleza y diríamos que las próximas 48 horas son fundamentales. Le pregunto, ¿el fichaje sería un fichaje muy estelar? Es un fichaje, yo los estelarismos no creo. Para mí lo estelar lo hacen los jugadores cuando llegan y se ponen la camiseta y jornada tras jornada son protagonistas y determinantes para que Emelec salga campeón o logre éxito deportivo. Para mí ese es el estelarismo que tiene un jugador. Le lanzo un nombre y usted me dice si está el correcto o no. Cuevas, el peruano. No, lo que tenemos visto sin tener esa trayectoria más dilatada que ha tenido Cuevas, es un jugador de un enorme potencial, lo consideramos un mejor jugador en el perfil que estamos buscando en ese sector del campo de juego, que ha estado algunos años en Europa y que es muy joven. Así que... ¿Es opción? No, Cuevas no, el que le estoy diciendo que mientras no hayamos concretado no puedo porque sería como manosear al jugador. Perfecto, pero ya está, o sea es uno solo, no hay más. Bueno, detrás de él hay un par de opciones más, pero perfecto. Estamos con este... En causa de que no se fue un jugador que fue en algún momento juzgado como el mejor jugador de un torneo muy importante. Perfecto. Pedro Ortiz. Es una
opción muy importante. Tenemos en mente poderlo conseguir. Hay un acuerdo de club a club, pero obviamente en esta relación de contratación hay que tener paciencia. Claro. El jugador, no solamente Emelec se ha fijado en él, también otros clubes, y obviamente hay que dejar que el jugador piense bien en la propuesta de Emelec y tome una decisión. Tengo que preguntarle por esa foto, ¿no? La foto que salió en redes sociales, usted conversando con Pedro Ortiz. ¿Qué tuvo para conversar? ¿Qué charló con él? Seguramente no algo de la negociación. Ya ¿no? Fírmale. Casi, casi. Conversamos un poco ahí de temas triviales, sociales. Claro. Imposible estar haciendo ahí una negociación. Es que aunque no dejamos de tocar un poco el tema a ratos. Una cascarita. Pero no en detalle. Y bueno, total, con Pedro Ortiz tenemos una coincidencia en cuanto a objetivos. Perfecto. Y bueno, todavía falta algún trecho por recorrer para estar completamente de acuerdo. Perfecto, ahora le pregunto por Esteban Dreher. Esteban Dreher, que probablemente para mucha gente ya cumple un ciclo en Emelec. Le pregunto, ¿qué sucedería con Dreher? No le cierra usted todavía la puerta a Dreher, pero le pregunto, ¿qué sucede con Dreher ahora? Esteban Dreher es, en mi opinión, el arquero más protagonista de la historia del club. Ningún arquero obtuvo más títulos que él, aunque en el balance lo comparan contra grandes porteros, dejando entrever que estos otros porteros pudieron ser más que Dreher, pero a los porteros hay que medirlo por la cantidad de éxitos que tuvieron. Y Esteban Dreher logró 4 campeonatos y 4 subcampeonatos, o 3 subcampeonatos, y es la más grande consecución que portero alguno tuvo en el club, y es el único que se mantuvo al frente de la portería de Emelec tantos años como el Ñato García. Entonces creo que la historia va a recordar a Dreher como, en mi opinión, con el respeto de que en paz descanse el Ñato, como el mejor arquero de la historia del club. Presidente, usted comenzó una generación de oro en Emelec. Cuando llegó al club, 2009 ya se hace cargo de la comisión deportiva en el club Sport Emelec, y Emelec empieza a subir, empieza a ser campeón, a ser tricampeón, es vicecampeón en un par de torneos también. Usted elevó este perfil del plan y mantuvo una base muy importante. Ahora esa base ya se fue yendo con el paso de los años. Y hasta cierto punto eso ha sido criticado de que probablemente no se la despedida a los jugadores que quizás el hincha desea. Entonces le pregunto, y para que también se explaye, ¿por qué sucede eso en Emelec, por ejemplo? Mire, en Emelec deben haber pasado no menos de 300 jugadores que están en la historia del club. Calonga, Mayer Eyer, Ñato García, Elizaga, Mari Dueña, Lazo, Lambert, Guime. Son tantos. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Son tantos que el día en que una cosa de esta sea hecha, será muy poco cortés con quienes no la tuvieron y escasamente correspondiente con los que después llegasen y no la tuviesen con ellos. No le puedes hacer una despedida a uno y no hacérsela a todos, claro, o no hacérsela al resto. No digo que en algún momento no se la hagamos a alguno en particular, pero no es lo medular. Lo medular en una relación entre jugador y club, en una relación entre jugador y comisión directiva, es que mientras duró la convivencia profesional, hubo objetivos comunes, hubo respeto entre las partes, hubieron ambiciones compartidas, hubieron logros obtenidos que fueron disfrutados plenamente sin ningún tipo de contratiempo que hayan llegado a un distanciamiento administrativo, deportivo, personal. Que a la hora de despedirnos, a la hora de terminar, siempre suele ser momentos difíciles, lo son. Estoy consciente que lo son, pero hay que valorar más lo que se vivió en el día a día, en la semana a semana, mes a mes y año tras año, y las alegrías compartidas, que el momento del adiós. Porque el momento del adiós va a llegar, incluso en nuestras vidas. Y bueno, que nos lloren cuando nos vamos a morir, no antes. No lo vayan a extrañar usted también. Cualquiera, pero hay que entender que el fútbol tiene estas cosas,
que hay un momento en que hay un principio y un final. Lo tienen todo, jugadores, cuerpo técnico y directivos también. Presidente, el 2019, ¿cómo usted lo considera para Emelec y si cree que fue un año igual necesario para que el club en el 2020 ya esté mucho mejor? Mire, creo que internacionalmente fue uno de los mejores años, por los triunfos en Argentina, en Brasil, por haber pasado por encima al equipo que luego fue campeón de la Copa Libertadores, sin perder ningún partido después del encuentro que perdió contra nosotros. Emelec dejó una marca internacionalmente muy respetada, reconocida. Los 180 minutos con Flamengo y los comentarios posteriores al segundo partido muestran a la prensa internacional lo que pensó de ambos equipos. Y que el que nos haya dejado fuera llega a ganar la Libertadores sugiere de alguna forma que Emelec estaba para grandes cosas. En el torneo nacional, si usted observa, Liga y Emelec se quedan muy retrasados al tener la competencia de Libertadores hasta julio y agosto. Pierden terreno y terminamos séptimo, octavo, creo que por gol diferencia Liga termina sexto. Terminamos en las dos posiciones o tres posiciones secundarias. Pero la fuerza de ambos equipos en los playoffs se hizo notar. Y los últimos 3 meses posterior a la eliminación de Emelec de Copa Libertadores en campeonato nacional fueron de triunfos recurrentes, 6 de 7 partidos. Entonces el equipo empezó a encontrar de la mano de Rescalvo las respuestas que se necesitaban en cancha, empezó a entender un poco más y a poner en manifiesto partido tras partido lo que Rescalvo quería de ellos, y Rescalvo también tuvo tiempo para conocer algunas fortalezas adicionales de varios jugadores y debilidades que normalmente las vas procesando en el tiempo. Le voy a preguntar por Soso. ¿Soso lo considera un error o no pudo jamás implantar su idea acá en el club por Emelec? Mire, yo siempre miro la parte del vaso cuando tiene medio el agua, unos miran la parte vacía y otra parte llena. Yo por lo general suelo tener gratitud para la gente que trabajó conmigo. Y gratitud bien entendida en el sentido del mientras estamos trabajando. Y entre ellos está no hablar mal del que se fue, hablar lo justo, lo correcto. Y sería injusto desvirtuar a Soso, quien al llegar encontró a Emelec en octavo puesto, lo lleva del octavo puesto a ganar el segundo torneo. Dicho de otra manera, Emelec queda campeón de la etapa clausura, juega la final con Liga, ciertamente perdemos por un global de 2-1. Creo que en Guayaquil, de no mediar un error en defensa, pudo haber Emelec asegurado la serie y hubiéramos estado hablando de Soso campeón en vez de Soso subcampeón. Decir que el paso de él es improductivo es ser malagradecido, porque creo que el equipo tal como estaba en ese momento no estaba para ganar la segunda etapa, tampoco para llegar a la final y llegar a la Copa Libertadores. Sin embargo, llegó a la final y llegó a la Copa Libertadores. Dicho de otra manera, la presencia de Soso en 2018 nos significó ingresos por cerca de $5 millones frente al costo del entrenador. Y nosotros tenemos que tener el suficiente análisis colectivo para poner en la balanza lo positivo y lo negativo. Y lo positivo es que toma un equipo que estaba en posiciones secundarias, lo lleva a ganar campeón del torneo clausura, sale subcampeón nacional Emelec, le representa eso al club cerca de $5 millones. No puedo yo estar diciendo que Soso no hizo el trabajo que esperábamos, hizo más de lo que esperábamos. No estábamos muy optimistas respecto de poder llegar a una final. Lo logramos y en definitiva, económicamente nos puso en un nivel muy alto porque logramos a partir de allí solidificar mucho el patrimonio del club. Luego, en el rearmado de la plantilla, es posible que nos hayamos cometido errores conjuntos, comisión directiva y cuerpo técnico. Trajimos 12 jugadores, 9 al inicio, 3 posteriormente. Y es posible que en ese interés de traer jugadores en exceso, que hayan sido protagonistas en el fútbol ecuatoriano, que hayan estado en Europa, algo hicimos mal. Algo hicimos mal y no logramos que ese camerino cohesionara. Y Soso entendió que él no estaba ya en capacidad de poder darle vuelta a la situación y nos dijo, me tengo que ir porque mi presencia no está sumando.
nosotros lo aceptamos como un acto de dignidad profesional. Rescalvo también le tomó su tiempo, pero finalmente encontró las respuestas que el equipo necesitaba dar y empezó los últimos meses a revertir esta situación. Pero esto puede pasar cuando hay un exceso de contrataciones o de fichajes, en algunos de casos de fichajes supuestamente estrellas, que sus egos personales y merecidos terminan por no consolidarse en un vestuario. Por encima del jugador. Sí, entonces eso pudo haber sucedido, estoy hablando sin la precisión que debe tener el matemático o el doctor, pero algo sucedió para que estos jugadores que venían con un gran cartel no hayan podido, en su gran mayoría, consolidarse en el equipo. Presidente, ¿qué otro futbolista cree que necesita Emelec en posiciones? Porque se habla, por ejemplo, escucho mucho, hablan de extremos. No, Emelec está en jugadores por fuera, está bastante completo. Tiene Carabalí y Romario Caicedo por banda. Tiene, en el caso defensivo, tiene por los otros sectores Bagui y Hernández, y tiene al chico Jackson Rodríguez. La reserva que está siendo visto, seguido por el primer equipo. Carabalí también tiene posibilidad de jugar en ambos costados. En la saga hay los cuatro, dos atrás de ellos, que son Joel Quintero y Mejía. En el centro del campo está Wilmer Godoy, Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez, falta el otro que estamos por fichar. Más ofensivos por fuera está Joao Rojas, Orejuela, Burbano, que es ofensivo y también defensivo, un extremo que volantea bien y hace mucho ida y vuelta y le genera al equipo otras variantes. Pues puede jugar por carriles interiores y por fuera y lo hace bien porque tiene mucho ida y vuelta. Es un jugador de box to box, que se llama. Entonces, y también fichamos al chico Jefferson Caicedo, que tiene una zurda mágica y un ida y vuelta. Fue formado en Emelec, 8 años en nuestras divisiones formativas. Bueno, se nos fue porque suele suceder con muchos de nuestros jugadores. Y arriba están 3 en punta y bueno, Barceló, Agulo y Pernilla, y Rojas también es un delantero que como segundo punta también puede jugar por adentro. Lo más importante es tener jugadores que sean polifuncionales y creo que hay más de uno en Emelec en este momento, lo que le brinda versatilidad al entrenador a la hora de escogerlo. No hay que perder de vista que tanto el chico Batioja, que es un extremo muy bueno, y el chico Pineda, que es un enganche, que juega también de media punta, vienen siendo las figuras de divisiones formativas en Emelec, y más de uno va a tener sorpresas interesantes con estos jugadores. Presidente, Emelec se está quedando, como ya le decía, la generación dorada, ¿no? ¿Le preocupa que probablemente en la cancha no hayan esos nuevos líderes que siempre había, como un Dreher, que era un técnico en la cancha? Tiene que asumir el resto ese protagonismo. Antes no era Dreher, era Elizaga. Antes no era de Elizaga, era Iván Hurtado, y antes Iván Hurtado era Luis Capurro. Esto surge de manera espontánea, de manera natural, y es la personalidad de los jugadores la que termina por ir mostrando a la figura que empieza a conducir al equipo. Creo que hay varios jugadores con esa personalidad. Leguizamón es uno de ellos, sin duda. Bagui, Rodríguez. Creo que Vega tiene mucho temperamento, mucho carácter, pero hay otros jugadores con un poco más de madurez que pueden ser más conductivos de lo que un equipo necesita dentro y fuera del campo de juego. Presidente, ¿cuánto va a ser el presupuesto 2020 de Emelec? No me quiero apresurar todavía, porque tenemos algunas disputas que resolver con el control de presupuesto de la Liga Profesional respecto del presupuesto asignado del coste de plantilla. Así que esperamos aclarar un poco de cifras antes de decir este va a ser el presupuesto, porque si no, voy a darle un presupuesto hoy que todavía faltan unos 3 semanas a 4 semanas para
poderlo poner en blanco y negro. Presidente, le pregunto algo porque siempre se habla de las deudas en Barcelona, ¿no? Barcelona tiene déficit. Emelec también tiene deudas. Exacto. Lo que pasa es que las deudas de Emelec están suficientemente bien apalancadas, bien refinanciadas o estructuradas en largo plazo para que recursos provenientes de activos productivos en el largo plazo puedan amortizarlas. Y las deudas de corto plazo están cubiertas por flujos de ingresos bastante certeros, no expectativas fantasiosas, que pueden enfrentar estas obligaciones. Y en caso de no poderlo enfrentar, porque suceda, no sé, una hecatombe, lo que fuere, el club mantiene dentro de sus activos, que son jugadores, un patrimonio importante, con ofertas en ocasiones por algunos jugadores en el mercado internacional, pues y básicamente tendríamos que levantar el teléfono para realizar cualquiera de estos activos. Bien. Lo importante es que tus activos, los realizables, tengan una proporción por lo menos 3-1 mayor a tus pasivos, sea de corto o de largo plazo. De esa manera, si algo sucede con tus obligaciones, tengas activos que puedas realizar para enfrentar las obligaciones. No es que Emelec no tiene deudas, tiene y son importantes, alrededor de 17 o 18 millones de dólares. Recuerde usted que el estadio fue una deuda importante a largo plazo que se tiene que pagar con lo que produce la institución en toda su organización. Perfecto. Presidente, quiero entrar a hacer unas preguntas y quiero ponerlo aquí en compromiso. Primero, ¿qué significa Emelec para Nassim Neme? Es una institución deportiva de la que soy primero hincha en mis años juveniles, hoy directivo, y mañana cuando me toque salir será una institución deportiva a la que me gustará siempre verla en lo más alto en el más alto sitial, institucionalmente y deportivamente. Perfecto. ¿El mejor jugador de Emelec en la era Nassim Neme? No lo sé, son tantos. Me inclinaría por Marcelo el Pepo Morales, Luis Capurro y Fernando el Vikingo Jiménez. Me inclinaría por ellos. De esta nueva ola de jugadores se queda con Jiménez. Lo que pasa es que la gente a veces no logra, por la forma de analizar el juego, claro, no logra identificar los jugadores de máxima producción, los de gran producción en un partido, mediana en otro, y los de producción siempre constante. De todas maneras hay jugadores que han sido gravitantes, como Ángel Mena, yo diría que es otro de los grandes. Miller Bolaños, sin duda. Gabriel Achillier, no, cómo olvidarnos. Fernando Gaibor. A veces me río cuando la gente dice, no, el tricampeonato se lo regalaron. Y yo me pongo a ver el equipo que tenía Emelec. Gaibor, Mena, Miller, Achillier, Pedro Quiñones en su mejor momento, Lastra, Mondaín, Hidrer. Digo, pero si este equipo no tenía rivales, no había forma de enfrentarlo. Estaba no un escalón, varios escalones por encima del resto. Era mucha suerte que tengan que llegar a una final a disputarla con nosotros. Pensar que no era un equipo muy superior a los rivales es como no entender de fútbol, ni levantar la cabeza y mirar dónde están brillando todas estas figuras para pensar en algún momento que a Emelec alguien le regaló los títulos. Le pregunto, el tricampeonato siempre, como usted dice, siempre sale Correa, era el mejor 9 de Emelec. Sí, hizo un pocotón de goles y sabe que hasta... No, ahora, yo antes de irme tengo que contratar un Correa para Emelec. Algún jugador de apellido Correa voy a contratar de forma tal que diga, ya no está Correa, aquí te lo deja Correa. ¿Qué se le viene a la mente cuando la gente lo molesta con eso? Ahí? Es que la gente no me, excepto lo que escucho a veces, alguna intervención de algún exdirectivo, claro, o directivos rivales que pretenden hacer algún tipo de sorna de esto. Bueno, me toca reírme, ¿qué voy a hacer? Siempre voy y reviso la tabla de goleadores y no son ningún solo gol Correa. Y los atenales que atajó eran Andrés y Elizá, ¿no? Y Climó, y no los atajó Correa. Entonces me río, ¿qué voy a hacer? El fútbol es así, es una forma de divertirse también cuestionando a los rivales. Presidente, esta pregunta se la hago, pero dejémoslo fuera a Ismael Rescalvo. ¿El mejor técnico en la era Neme? Sin contar Rescalvo. Fueron varios, fueron muchos. Tuve muy buenos entrenadores. Capitano fue un gran entrenador, René Felipe fue un gran entrenador, Quintero fue un tremendo entrenador, Sampaoli
un enorme entrenador que dejó una herencia importante en cuanto a formación de jugadores que venían de la cantera. Su forma de trabajo hizo que exportemos jugadores luego. Gaibor, Ener Valencia, Marcos Caicedo, es producto del trabajo que en su momento hizo Sampaoli. Entonces, uno de estas cosas no se puede olvidar. Son tan buenos entrenadores que decidir por uno sería injusto de mi parte, pero obviamente a la hora de recordar se va a recordar a los que salieron campeones y bueno, sin duda va a ocupar en el corazón de los aficionados los entrenadores con más campeonatos, un puesto más importante. La peor jornada que vivió Nassim Neme como presidente de Emelec. La peor. Que quisiera olvidar. ¿Cuál será? Fueron tantas que no me acuerdo de una en particular, pero fueron muchas, sí, fueron muchas. Sí. No, una así en particular, tal vez la que más golpeó, digamos, fue la eliminación ahora con Flamengo en Brasil. En Brasil. Sí, porque fue algo que no sé, no había relación entre el juego y las incidencias en 180 minutos con el haber quedado fuera de una serie muy importante para nosotros, que creo de haberla superado, no tengo duda de se hubiera instalado muy, muy lejos, en lo más alto de la Copa Libertadores. Pero eso ya pasó. Y lo otro que causó, obviamente, perturbación, porque no entendíamos lo que estaba sucediendo, son algunos desenlaces este año con respecto a resultados, hierros que no tenían que ver con el partido, tomados por jueces, nos dejaban un poco perturbados. Pero ya está, eso es, vamos a dejarlo en el baúl de los recuerdos, de estos recuerdos que el fútbol tiene, y acreditarlos a errores humanos. ¿Se le hace raro que a Nassim Neme se le acabe el estrés en noviembre y no en diciembre? Sí, por eso gané 10 libras más de peso. esa no llegada a la final del campeonato me hizo subir de peso. Estaba acostumbrado a ese estrés, a esa ansiedad y esa emoción que te da llegar a instancias finales. Bueno, ahora me relajé antes de tiempo. Presidente, ahora, la mejor jornada que vivió, ya sea un título o el título que más disfrutó. ¿El título que más disfruté? Hubieron dos que disfruté. Bueno, un partido que yo disfruté enormemente, que fue la definición con Olimpia en Asunción. Claro. Cuando Emelec estaba supuestamente eliminado, pero vence a Flamengo y vence a Olimpia en Asunción. En un lugar donde nadie había logrado vencer y ganarle una definición a Olimpia. Y por la forma como se dio en los minutos que se dieron los goles, obviamente esto para mí está en vivo recuerdo. Y claro, las vueltas olímpicas en la final con nuestro tradicional rival y la vuelta olímpica en Casablanca fueron momentos muy importantes porque el uno consagraba un bicampeonato frente a nuestro tradicional y popular rival y el otro porque lográbamos en Quito lográbamos ser tricampeones en condición de visitantes. Presidente, se ha hablado también de nombres como Cristian Novoa, José Francisco Ceballos. Se han hablado siempre mucho en cuanto a fichajes de Emelec, pero Cristian Novoa está en Europa, igual José Francisco Ceballos, y son jugadores que están allá teniendo un protagonismo importante y no creo que van a dejar el viejo continente para escuchar alguna oferta de Ecuador. Oiga, me pareció muy interesante que esta vez Emelec fue a fichar el mercado mexicano, que creo que en el fútbol ecuatoriano es muy, muy raro, muy escaso que alguien... ¿Qué es lo que pasó? Exacto. Nosotros conocimos que en el fútbol mexicano se reducía de 11 a 9 o de 11 a 8 extranjeros. Entonces estaban reduciendo ya reglamentariamente bajaron la cantidad de extranjeros. Esto por obvias razones dejaba a muchos clubes en la obligación de rescindir contratos. En esa rescisión de contrato hemos tomado contactos con clubes amigos porque con el fútbol mexicano tenemos una amistad, tenemos amistad de tantos años. Van a buscar llegar a clubes importantes. No son jugadores fáciles, claro. Se ha debido hacer un trabajo con ellos además porque vienen algunos a jugar en Europa y en México, que es una plaza muy fuerte económicamente. Se hizo un esfuerzo para poderlos tener y más que nada hablar con ellos respecto del proyecto de Emelec.
les convence el club, les convence la seriedad de la institución, las charlas que hemos tenido con ellos, las charlas que ha tenido también nuestro entrenador, para que sepan que no es un fichaje que se nos ocurrió porque quedan en la posibilidad de rescindir, sino que es un fichaje que viene siendo seguido. Y obviamente lo hemos logrado en suerte, pero son jugadores que veníamos ya siguiendo. Y claro, para nosotros el abanico de opciones siempre se cierra porque tenemos una política de fichaje en cuanto a jugadores extranjeros que no tengan una determinada edad, que sean de tal edad y tal edad, determinadas características que deben tener para llegar a nuestro equipo, y obviamente no todos los que están en la bolsa de opciones cumplen esa. No digo que esta política que tenemos nosotros sea buena, sea mala, sea la mejor o la peor, es una política y punto. La vamos a usar, la seguimos usando, no la vamos a cambiar. Presidente, eso me lleva a otra pregunta. Emelec siempre se lo ha jugado porque dice Emelec no trae buenos extranjeros. Es un chip irreal que se ha instalado en la gente. Usted tiene que comparar con los 3 clubes que más jugadores extranjeros con más valor pueden traer. Claro. No puede comparar los extranjeros de Emelec con Fuerza Amarilla o con Cuenca, tiene que compararlo con los clubes que a la hora de invertir en extranjeros son más Liga, Barcelona. Entonces te ponen Liga, Barcelona, Emelec, desde el 2010 o del 2009 para acá, ponga los extranjeros, coja la última década y diga estos extranjeros llegaron aquí, estos acá, y usted se va a encontrar que hay una proporción 3-1 respecto de los que nos rindieron. 1 Emelec contra 3 de similares. Y eso no significa que son culpables estas instituciones de que no hayan rendido. Hicieron un gran esfuerzo y los jugadores por distintas razones no se adaptaron. Pero esa es la proporción en cuanto a extranjeros que más rindieron en Emelec con respecto a los rivales. O sea, y cójalo, usted coja los extranjeros, hágale, y usted diga, a ver, esto, no diga los que rindieron, diga los que no rindieron, porque estos aquí estuvieron, usted va a darse cuenta que no rindieron o porque a los 6 meses se fueron, a los 3 meses se fueron, o casi no jugaron. Ahí esto que no rindió porque a mí no me gusta, eso es muy subjetivo. Claro. La objetividad la marca el entrenador, el director técnico y los logros de cada equipo con esos jugadores. Ese es un análisis objetivo. Correcto. El subjetivo a mí no me gusta, a mí me pareció bueno y me pareció malo. Pero eso así puede opinar también la cocinera de mi casa. No se necesita hacer mucho para decir me gusta, no me gusta, rindió, no rindió. Correcto. Hay que hacer un análisis más objetivo, basado en estadísticas de minutos aportados, goles anotados, minutos en cancha, títulos obtenidos. Y bueno, usted coja un listado, estos no sirvieron, estos sí sirvieron, y cuando llegue Emelec se encontrará que 300% menos de errores. Presidente, Emelec, usted todo el mundo le pregunta ¿quién viene Emelec? ¿Quién viene Emelec? Pero también tiene que sonar el teléfono y decirle me quiero llevar a Joao Rojas, me quiero llevar a Carabalí. Sí, evidentemente eso pasa, pero para cada jugador existe un momento y una necesidad, tanto para el jugador como para el club. No le damos salida así a cualquier jugador. Ya. Nosotros sabemos que si vendemos jugadores en 1 millón y medio, 2 millones, luego el teléfono va a sonar para venderlo en esas cifras. Claro. El que levanta un teléfono en Emelec sabe que tiene que hablar de cifras mayores, si no, no tiene ni que llamar. ¿Cuál cree que ha sido la clave para que Emelec se haya convertido en el club que mejor vende en el fútbol ecuatoriano? Porque Emelec es eso. La clave es que Emelec es una camiseta que pesa, una camiseta que vende, es una institución respetada. La camiseta de Emelec vende. El mismo jugador, jugando en cualquier otro equipo sin dar nombre, se pone la camiseta de Emelec con el mismo rendimiento, vale para el fútbol internacional 2 o 3 veces más. Y pasa en todos lados. Pasa en el jugador con la camiseta del Osasuna, pasa al Real Madrid, se la puso, todavía no juega, ya vale el doble, o el triple o el cuádruple. Y lo mismo pasa en Argentina. El jugador que tiene la camiseta de Banfield o de Godoy Cruz, se pone la camiseta de River o de Boca y vale más. Pasa lo mismo acá, eso no va a cambiar. Eso mundialmente es así. El jugador de Emelec es muy valorado internacionalmente porque son además los que más ha rendido en el fútbol del exterior. Presidente, para el 2020, ¿qué le promete al pueblo de Emelec? Lo mismo de todos los años. Mucho trabajo, mucho compromiso, mucha entrega, un equipo competitivo y decirles que apoyen al equipo, acudan al estadio, llenen las gradas, apoyen a los jugadores, confíen en el entrenador, confíen en la institución
y sean como han sido hasta ahora en el estadio. Llénenlo recurrentemente, que eso al final es una motivación para el jugador y es un compromiso para la institución, esa presencia masiva del aficionado. ¿Qué siente usted como presidente cuando, por ejemplo, en la Copa Ecuador el estadio estaba, de verdad, no entraba un alfiler más?